Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Buenas noches para todos los que están aquí apreciando, disfrutando de este nuevo Castigo Divino especial por la temática. Nos salimos un poco de un tipo de política, pero entramos a otro tipo de política. Bienvenidos todos. Agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Seguros La Unión, los decanos de los seguros en este país. Botánico, que es una apuesta de Uribe Schwarzkopf a los proyectos urbanísticos de la ciudad, 2.500 metros cuadrados de áreas verdes públicas, un corredor escénico, estación de buses, bulevar, en definitiva. Botánico.com, entra y conoce el proyecto en realidad. Andalucía, Cooperativa Andalucía, una de las cooperativas más solventes del país. Aceite Rica Palo, fría tu dirigente deportivo más odiado con aceite Rica Palo y luego te echas unos buenos patacones. Sin duda, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Aquí abajo van a salir las redes sociales. Síguele a mi mujer, o sea, al emprendimiento de mi mujer. No estoy siguiendo a mi mujer, te estoy viendo, hijo madre. Síguele al emprendimiento y solicita sus productos, que de eso vivo. Fideos Oriental. Rapidito, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Empaque ecoamigable. Este es sabor a carne de res. Rapidito, en solo 3 minutos lo disfrutas. Si tu empresa es pequeña, grande o mediana, no importa, tú dedícate a pensar y alcanzar tus sueños, que ecovis.com.es. La gente de Ecovis se encarga de los números, de los impuestos, de las auditorías, de los informes. Deja a los expertos. No la cagues tú. Deja a los expertos en lo que sabe. Cerveza 593. Esto no es como Ronaldo, que pone no agua, echa biela. No agua, echa cerveza. Este es mi mensaje al carajo, Ronaldo. Y a los que alejan también la cerveza de la rueda de prensa. El agua es para débiles. Ron Barceló, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a Bugatti, que me permite echar pinta. Aquí estoy con el pantalón de Bugatti y zapatos de Bugatti. Por favor, Bugatti, todavía están haciéndome los arreglos de las otras cosas. Ya va a estar más guapo todavía en las próximas. Sí, es dentro de lo posible, es la venganza del hombre feo. En las próximas. Y nuestro invitado de hoy también es cliente de Bugatti, por cierto, un tipo elegante. Pero el man sí tiene para comprarse la media tienda, ¿no? Puta, uno va ahí, ahorra todo el mes y le alcanza para sus cositas, pero no como nuestro invitado. Me refiero, por supuesto, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas. Bienvenido. Hola, Luis Eduardo. Un gusto. Gracias. ¿Cómo vas? Bien. Dentro de lo posible, bien. Así te veo, hermano. Pucha, quien te ve no te reconoce, ¿no? Así, ya tocó ponerse en línea. Decías que habías bajado ¿cuánto de peso? 70 libras. 70 libras. O sea, sí. Era otro Francisco. Sí. ¿Cuánto estás pesando ahorita? Estoy pesando casi 160 libras. Casi un medio Francisco. Estaba pesando 230. Cosa chistosa, el hijo de mi mujer dice, eso es lo que peso yo. ¿Te imaginas? Yo tenía un niño de 10 años tragado adentro mío. Qué hijo de madre. Pero sí. ¿Y por qué? ¿Muy comilón, muy chupador, muy qué?
Creo que goloso es la palabra más, el mayor pecado. Sí, yo también. El azúcar es una adicción terrible. El azúcar, las masas, los panes, las galletas, etcétera, etcétera. Creo que además la vida desordenada en horarios y todo eso también afecta un poco. Pero bueno. Sí, pero Luchito Chiriboga también tenía su panza. Bueno, ¿no? pero él tenía bastante más desordenada que yo. Vamos a ver, porque sí gozaba, gozaba la vida. Esto, si bien lo estamos grabando el viernes, lo están viendo en martes, hay una cosa coyuntural importante. ¿Qué diablos pasa entre Deller y Emelec? Eso es nuevo, eso es de ayer. No llego a entender. La verdad es que... ¿Te piden a ti que no lo dejen entrar? No, bueno, ellos son quienes tienen el derecho de admisión de su propio estadio, ¿no? Y ese es un espectáculo que hoy en día es organizado por la Liga Pro. Me parece que más me comunican que me piden. No, pero te dicen como, pucha, por favor, prohíba el ingreso pero de Michel Deller. No entiendo mucho el tema porque nosotros no somos quienes llevamos la seguridad del estadio ni el derecho de admisión de los estadios. ¿No quieren llevar la bronca a la FEF? Puede ser. Yo la verdad no entiendo. Es decir, he visto el video repetidamente. No entiendo realmente qué es lo que está sucede. Loco ahí en la suite. Sí, bueno, quienes conocen a Michel saben que Michel es un apasionado del fútbol y lo vive con una intensidad que por lo menos decir es inusual, ¿no? Pero ya como dirigente de la FEF no tienes que asumir otro papel. Sí, a ver, yo creo que en esto... O vos también en los de la Católica estás... No, yo he evitado ya, he dejado de ir a los partidos de la Católica. Quienes están ahí saben que no voy hace más de casi 2 años que no voy a un partido de la Católica. Incluso los partidos de las copas internacionales ya no he vuelto a ir, justamente porque creo que es mejor evitar, ¿no? Cualquier contratiempo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos los dirigentes de fútbol nacemos con un sentimiento. Y cambiar, creo que son las únicas 2 cosas que no hay como cambiar en la vida, el equipo de fútbol y la mamá. La mamá porque está en el certificado y porque no hay cómo. Y claro, el equipo de fútbol porque no se cambia, es un sentimiento que nace desde muy chico y los verdaderos aficionados al fútbol no es que hoy son del Real Madrid y mañana son del Barcelona. ¿Pero de qué se queja Emelec? Emelec se queja justamente de que siendo un dirigente de la FEF, que la actitud de Michel Deller incita a la violencia en los estadios, algo así dice el comunicado de Emelec. Justamente me imagino que por la intensidad con la que vive, pero lo adjuntan un video donde Michel Deller no tiene un ser humano 500 ahí. Metros a la redonda, ¿no? Está solito ahí donde le han mandado. Entonces, yo digo que tal vez hay, si bien puede tener alguna razón el argumento, también hay que aceptar que todos nacemos con un sentimiento, todos somos hinchas, o intentamos dejar de lado el hincha para ser dirigentes. Luego, si eres dirigente federativo, tienes que llevar ese intento de dejar el hincha mucho más allá. Pero bueno, yo creo que así como Michel seguramente vive un partido del Independiente, así mismo vive el fútbol. Y creo que hoy el fútbol ecuatoriano disfruta la herencia de su proyecto y la herencia de todo lo que él ha hecho, la inversión que ha hecho en el fútbol ecuatoriano, y eso también hay que reconocerlo. Pero Emelec le puede prohibir el ingreso al estadio. En su estadio, sí, como tú a alguien en tu casa, sí, sin duda. Sin duda, hay estricto derecho de admisión y uno ahí decide quién puede entrar y quién no puede entrar. Pero esto va más allá. O sea, esto es un síntoma de una bronca regional en el fútbol, ¿no? O sea, que cada vez es más fuerte, que siempre ha existido, pero son los serranos versus los monos, ¿no? Pero yo no creo que es una bronca regional. Yo creo que es una rencilla de dirigentes que lleva ya un buen tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en nuestra relación con Barcelona, es inmejorable. Tenemos una relación normal con Alfaro Moreno, todo bien. Sí, todo bien. Puta, todo Cangrejito, bien. La huevada, todo bien. Tenemos una excelente relación con Alfaro, con Aquiles. Yo creo que esto va más hacia el problema. Yo creo que son esas broncas entre clubes, ¿no? Y yo creo que el Independiente es un club que se ha metido en un baile de grandes. Se ha entrometido en un baile de grandes. Ha tenido un rendimiento que hoy ya es una amenaza para Liga Barcelona y Emelec. Es decir, eso del futuro campeón de Ecuador hace 4 o 5 años parecía lejanísimo. Decía,
qué audaz es poner eso en el estadio, ¿no? Y ahora cada día está más cerca. Va a pasar Fueron cualquier rato. campeones de América y va a pasar cualquier rato, porque el valor del proyecto que ellos tienen es No fueron incalculable. campeones de América, mi hermano. Fueron campeones de la Sudamericana. No, eso no es ser campeones de América, hermano. Campeón de América hay uno solo. Bueno, y tú sabes a quién me refiero. la Liga de ¿no? Ecuador. Claro que sí. No, No, me bueno, aquí campeones de una Copa trepando a los Sudamericana. panas ahí. Pero con Nassim Neme tú ni a la vuelta de la esquina. Yo no tengo una relación con Nassim Neme. No me hablo con Nassim Neme hace 1 año y medio, 2 años. Pero ¿cómo no Y te es una puedes pena. hablar con el presidente histórico del Emelec y el presidente de la federación? Pero eso es algo que ha elegido él. Él ha elegido... Te dejen visto. Él ha elegido... No, puta, Nassim, pucha, no le contestas. No, él ha elegido llevar su política en el fútbol por otro lado. Incluso la última vez que yo hablé con Nassim Neme, tuvimos una reunión en su casa donde se le planteó justamente y hablamos de llevar una política conjunta y de hacer ¿Y qué una dijo? unidad. Y no, dijo que sí, pero a la vuelta de la esquina fue una de las personas que estuvo involucrada en el cuasi golpe de Estado que hubo en la federación, ¿no? Entonces, yo la verdad no he vuelto a hablar y no te puedo explicar porque no sabría qué decirte. No sé qué piensa Nassim. Creo que es un dirigente con mucho valor, ha hecho un montón de cosas por Emelec. Emelec es uno de los grandes clubes y ha crecido muchísimo en su valor al mando de Nassim Neme, pero en este tema de la política Pero hay quien entiendo dice que poco. creció no al mando de Nassim Neme, sino bajo el ala protectora de Rafael Correa. Yo creo que en la época de Rafael Correa, en la época del gobierno de Rafael Correa, sí hubo... ¿Beneficios? No beneficios. No sé si beneficios. Si tú puedes llamar, por ejemplo, auspicios tramitados por vía o auspicios de empresas del Estado o el Estadio Capo del Banco Pacífico o cosas de esas, ¿no? Yo no sé si llamarle beneficios. PDVSA. Seguramente PDVSA, que es un auspicio que fue... Seguros, hay una aseguradora Sucre, venezolana. me parece. No. No era Sucre. Sí, alguna... Bueno, yo no voy a cuestionar esos auspicios, pues seguramente esas marcas decidieron que Emelec era un excelente vehículo para promocionarse y de todo, pero a la gente le llamó mucho la atención que todas se junten en una época donde el ¿A ti presidente... te llama la atención? Sí, me llamaba en esa época, yo era dirigente de la Católica y me llamaba mucho la atención porque el presidente de la República era un hincha abierto de Emelec y no escatimaba palabras para que nos demos cuenta que era hincha de Emelec, ¿no? Pero bueno, fuera de eso yo creo que Emelec ha hecho un muy buen trabajo porque hay otros equipos que con presupuesto igual o más grande que el Emelec, y no hablo del Ecuador, sino en Sudamérica, en el mundo, no logran llegar y no solo tienes que tener plata, sino tienes que invertirla bien y gastarla bien y creo que Emelec Pero lo ha hay hecho. grupitos en el fútbol. ¿Cuáles son tus panas en el fútbol? Mis panas. Deller, tú, con los PAS, ¿qué onda? Muy bien, no, yo tengo un grupo de clubes con los De que ley hablo tienen un mucho. chatcito así de los anti-Neme en WhatsApp. ¿no? Claro, que se tenemos. mandan stickers de No Neme así. No tenemos Claro. no tenemos un grupo de WhatsApp. Tengo un grupo amplio de WhatsApp que no es el de todos, que es un grupo más reducido, pero es un grupo donde están 15, 16 equipos. ¿Quiénes están ahí? Yo tengo una buena relación con todos, pero... y te voy a contar una cosa curiosa. Antes de esta aventura de la federación, tampoco es que con Michel teníamos una excelente relación. Y creo que eso se derivaba de la gran rivalidad que se generó en esa época entre la Católica y el Independiente. La Católica y el Independiente vienen desde la B dándose palo y palo y palo y palo y más o menos subiendo al mismo tiempo y escalando al mismo tiempo. Entonces no teníamos así una relación de total confianza. Hoy sí, porque nos hemos logrado conocer mucho más de cerca, ¿no? ¿Y no le tienes Trabajando pica? juntos. No le tengo pica. Porque el Independiente llegó más allá de la Católica. Le tengo admiración. Le tengo admiración porque creo que él ha hecho lo que todos los dirigentes deberíamos hacer. Yo creo que él ha encontrado, obviamente, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Porque esos niveles de inversión no son para cualquiera. Pero ha invertido en el fútbol y ha invertido bien. Y su club ha crecido meteóricamente. Entonces, tengo una excelente relación con Barcelona, tengo una excelente relación con Liga, tengo una excelente relación con Macará, con Olmedo, con Deportivo Cuenca hoy. Y no quiero olvidarme de nadie, con clubes de la B, el Atlético Santo Domingo, el América. Con Dalo Bucaram, ¿qué tal te llevas? Con Dalo tengo una
relación cordial, creo que en algunos momentos... ¿Sigue él participando como dirigente? No he tenido contacto últimamente con Dalo. Él dejó otra persona en el club, que es con quien nosotros hemos hablado las cosas que hemos tenido que hablar, que es la presidenta, una chica que se llama Rosy Gómez, que es con quien hemos hablado. No, yo contacto con él no he tenido. En un momento él también estuvo del lado de Jaime Estrada cuando empezó ese golpe. Después pudimos conversar un poco y explicarle todas las cosas y ya él tomó una posición mucho más neutral. ¿Y Estrada sigue de vicepresidente? No. Él fue sancionado, él fue suspendido por Conmebol. Tiene una suspensión de 2 años. ¿Y te ves con él en algún momento? No me he vuelto a ver. ¿Qué opinas de este Ni man? me he cruzado. ¿Ah? ¿Qué opinas de él? Que me parece que se equivocó. Me parece que si él tenía una ambición de ser presidente de la Yo un rato te pensé caído ya. Sí, ¿no? Puta, Parecía. vos peor que Yunda, loco, aferrado al cargo, hijo de Parecía, pucha, ¿no? pero... Claro, pues Yunda tiene mucho que aprender de ti. Pues yo ya dije, este man se Es cayó. que en un momento parecía, porque era un ejército de prensa dándome contra, ¿no? Fue bastante bien preparado el tema. ¿Tú piensas que la prensa guayaquileña se puso de ese lado? Yo creo que algunos medios sí. No quiero generalizar. La prensa guayaquileña es muy amplia y hay buenos periodistas y hay buenos medios, pero hay otros también medios... se divide así, ¿no? Sí, Es como la prensa sí. mona y la prensa No, serrana. y la prensa guayaquileña también se divide. Son los que son incondicionales en Emelec y los que son incondicionales en Barcelona. Entonces, muchas veces no es imparcial la opinión, sino es llevada un poco por qué le conviene a mi equipo y hacia dónde está apuntando mi equipo. Y eso hay mucho, ¿no? ¿Pero qué le dirías a Estrada si lo tuvieras al frente? No, que no hay rencores, que yo no tengo ningún resentimiento, que creo que se equivocó. Creo que, no sé si víctima de su juventud, de la ambición. De su ambición, se equivocó, porque había otra manera de hacer las cosas. Él tranquilamente podía desempeñar su cargo, crecer políticamente y quedarse con la federación en un par de años cuando yo termino mi mandato. Le dimos un espacio inmenso en la federación. De hecho, gran parte de la gente que estaba ahí, nueva, en comisiones y demás, era gente traída por él. Nos llenamos de manabas. y no porque haya sido gente mala, pero porque se le dio la apertura y él es... Si es que eran mujeres manabas, pucha linda la federación. Él es un tipo muchísimo más político que yo, creció así. Me parece que La familia, desde que toma biberón acompaña a su padre en campañas políticas por Manabí, por la provincia, por Manta, de todo ha sido Jaime Estrada Bonilla. Y entonces él estaba mucho más acostumbrado a eso que yo. Y por eso creo que, como tú dices, casi nos madruga, ¿no? Claro. Pero bueno. Oye, la prensa guayaquileña. Y hay mucha bronca en los dirigentes con la prensa en general, ¿no? O sea, a los PAS tampoco les gusta la prensa. A los fulanos, pucha, tampoco les gusta la prensa. A los hinchas, que la prensa tarrinera, que la prensa mona, que la prensa serrana, que ni sé qué, que ni sé cuánto. También es conflictiva la relación con la prensa en el fútbol. Que es pasional. Es conflictiva la relación con el hincha, es conflictiva la relación con la prensa, es conflictiva la relación, porque cuando piensas en fútbol, no piensas con la cabeza, piensas con el corazón. Y esa es la verdad del fútbol, es que hoy dices, Luis Eduardo Vivanco fue el mejor jugador del partido, hay que darle un premio, hay que firmarle 5 años de contrato. El siguiente domingo Luis Eduardo Vivanco juega un mal partido y hay que votarle y no vale nada, y es Francisco Egas el que le está sosteniendo porque es un corrupto, porque es porque es el otro. Y dices, pero si hace una semana era el mejor. Y son ¿Crees seres que la humanos. prensa es injusta contigo? No. A ver, yo no creo que es justa ni injusta con nadie. Es pasional. La prensa es pasional y es facilísimo, además, sentado en un escritorio con un micrófono y con el periódico del lunes, juzgar lo que pasó en la cancha el sábado. Entonces, te doy un ejemplo, por ejemplo. Los últimos partidos de la selección. Moisés Caicedo, que fue una de las grandes apariciones del fútbol ecuatoriano en el 2020. La figura destacada, la figura más sobresaliente de Ecuador en sus primeros 4 partidos. Un chico de 19 años con una capacidad increíble. Le venden a un club de Inglaterra, se va a Inglaterra. En Inglaterra obviamente la adaptación no es fácil. El chico no juega en el equipo sub-21 de su equipo en Inglaterra, pierde ritmo de juego. Ahora, tú dices, si es que le traes a Moisés Caicedo para los 2 partidos de la eliminatoria, ¿qué te dice?
Perfecto, le trajeron a Moisés Caicedo, etcétera, etcétera. Si no le traes, palo. ¿Cómo no le trae? Fue la figura de Ecuador, el joven, ya hay alguno que está, que los viejos, que el este, que el otro. Bueno, viene Moisés Caicedo, viene sin ritmo. El partido con Brasil no lo juega porque queríamos cuidarle y darle unos días más de entrenamiento. Y en el partido con Perú, el equipo entero estuvo mal. Y Moisés fue uno del parte del equipo que no fue el mejor partido de Ecuador. De hecho, fue un partido muy malo. Pero ya ahora, primero, Moisés Caicedo ya no sirve. Y segundo, los dirigentes somos unos estúpidos, porque ¿cómo le vamos a traer a Moisés Caicedo? Que estaba sin ritmo. Fuera de ritmo, que dice que... Pero si no le hubieras traído, te hubieran dicho que eras un estúpido por no traer al mejor jugador que tiene el Ecuador. Ya, entonces, pero ¿por qué estamos valiendo paloma, Francisco? ¿Por qué vamos 3 partidos valiendo carpeta? A ver, no. Y parecía, pucha, cuando empezaron las eliminatorias, con el señor Alfaro, puta, yo ya estaba comprando pasajes, no sé, a Qatar. ¿Viste el partido ayer de Brasil con Perú? No. Bueno, Brasil le pasó por encima a Perú, le metió 4 goles y le dio un baile increíble. Entonces, jugar en Brasil con Brasil no es fácil. No es fácil. Hicimos un partido... Pero jugar con Perú en Quito supuestamente es fácil. Pero vamos por partes. Hicimos un partido muy bueno en Brasil. Un par de errores nos costaron un gol en contra, que fue el gol con el que Brasil nos ganó. No llegamos al arco nunca. ¿Alguna vez llegamos al arco? Ellos tampoco. Ellos nos llegaron una y nos hicieron un gol. Y es Brasil. Te estoy hablando del mejor equipo de América, uno de los 3 o 4 mejores equipos del mundo hoy. Nosotros primero tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos que saber con quiénes jugamos, quiénes somos y todo. Luego tuvimos un muy mal partido con Perú. Yo creo que ahí se juntaron un montón de cosas. Es decir, no sé si hubo exceso de confianza tal vez. Yo creo que por ahí le pensamos demasiado al partido en función de los jugadores de altura, en función de Perú, de algunas cosas, y terminamos haciendo cambios en algo que venía funcionando muy bien. Y se juntó estas cosas, que son cosas del fútbol. Lo que te describo de Moisés. Pasó lo mismo con Ángelo Preciado, por ejemplo, que era una de las grandes figuras del Independiente y se vendió a Bélgica en el lapso entre una fecha y la otra, y en Bélgica tampoco tuvo la continuidad. Y así te pueden numerar 4 o 5 jugadores que fueron fundamentales en octubre y no están noviembre. metiendo tarde al Quito, tienen animadversión al tema del Quito, por lo que el Quito representa, porque no es nacional, que no sé qué. Cuando entró a medio tiempo, pucha... La rompió, loco. Y ahora me metieron un poco más tarde. Uh-huh. No, es difícil analizar el fútbol desde ese punto de vista. Eso hay que dejarle al técnico. Si yo me meto pero Alfaro no es un nuevo Quintero. No, yo no creo. Que puta, al principio. No lo conozco. Es lo mejor presidente de la República. No lo conozco. Y luego, Quintero. Puta, saquen ese huevón. Claro. Así somos. Así es la verdad. ¿Sabes qué? En la campaña de Quintero pasó algo parecido. En el transcurso de la campaña de Quintero se fue acabando una generación brillante de futbolistas ecuatorianos y no se los pudo reemplazar y los reemplazos no tuvieron el mismo rendimiento y entonces fue una campaña que fue así. Y esta es una nueva generación. Me parece que hoy tenemos una nueva generación. Es decir, tenemos 3, 4... De los antiguos, ¿quiénes quedan? Queda Cristian Domínguez. Queda Alexander Domínguez. Y poco más. Ener. Me parece que no queda mucho más. Y de esos, Alexander y Ener están jugando, Cristian alterna. No hay trinca en el camerino. Y esas son unas cosas, esas son las palabras que usa la prensa y que usa el hincha, que uno dice, ¿qué entiendes por eso? Cuando quieren sacar al técnico, cuando quieren sacarle al dirigente, cuando... O líderes tóxicos en el camerino. Un grupito del que no quieren salir tóxicos, y les traen... Que le acusaban al Valencia de eso. Yo creo que eso en el fútbol... No sé si decirte que siempre hay. Seguramente en algunos momentos sí, el futbolista se cansa de su técnico, de su preparador físico, del mismo presidente, si es que el presidente es un huevón, como dices tú. No. Pero no, yo veo un buen grupo, yo veo buenos jugadores, yo veo jugadores a los que les dolió esa derrota con Perú, les dolió mucho, costó levantarles. ¿Y a ti te quieren? Yo creo que tenemos una buena relación. O lo fingen bien, dices, por lo menos. Por lo menos, claro. Parece. Oye, tenemos una buena relación. ¿El partido con Perú, Lazo te saló el partido? No, a ver. No podemos saber si es que Lazo sala un partido, ¿no? Yo no creo en esas cosas, yo no soy superficioso. Pero también estuvo Lenin Moreno, ¿no? También estuvo Lenin Moreno. No sabemos cuál de los dos en todo caso. Pucha, por lo menos el uno puede culpar al otro de... Yo no soy supersticioso, a mí me das la sal y yo te cojo la sal de la mano.
Y no me ha ido mal. Pero a los muchachos no les pesa un poco, pucha, está el presidente viéndome aquí. No creo, porque el presidente ha estado en muchísimos partidos, buenos y malos. Pero Lazo es el primero. En los mejores partidos que tuvimos el año pasado estuvo el presidente Moreno. Es decir, que es un gran hincha del fútbol. Yo no creo en esas cosas. La verdad, no. Para mí no puede haber cabida. El fútbol es de rendimientos, es mental, es de suerte, de un montón de cosas, pero no es de superstición. Es decir, entonces vas a seguir fútbol. Invitando a Lazo a los partidos. Seguramente no sí. Sí. No, la superstición existe dentro del fútbol. Y nosotros le heredamos mucho porque traemos mucho de la Argentina, sobre todo. El argentino es muy supersticioso en el fútbol. Yo tenía un técnico... Ahora seguimos hablando de los huesos de Macanaki en el Monumental. Yo tenía un técnico en la Católica, no te voy a comentar para no herir susceptibilidades. ¿Quién? Yo tenía un técnico en la Católica que todas las noches salía a darse una vuelta a la cuadra, a las 11, 12 de la noche. Se ponía la misma chompa a todos los partidos, ponía la Coca-Cola en el piso en el mismo sitio. Y cuando le expulsaban, dejaba la chompa puesta en la silla y la Coca-Cola en el piso. Para que siga su presencia. Un bonigote del man, sí. Exacto. Pero yo no soy supersticioso, yo no creo. O sea, no es que ahora me cuestione y digo, ¿será que este invitado o esto que hicimos o este calzoncillo que me puse es lo que hizo que cambien las cosas? Ni siquiera me acuerdo que me puse para un partido. Oye, y los muchachos y el patacón y el jugo de naranja y la nota de que sí me están cumpliendo. Ya no hay problema de patacón. No. A ver, otra cosa que hay que entender es que ellos tienen sus maneras de ser y sus maneras de actuar y yo creo que eso se sacó muchísimo de contexto cuando se dijo, ¿no? Vienen de lejos. Vos los tienes bien pataconeados, pero en todo caso. Que patacón no sobre, lo que tenemos es, hemos tratado de equilibrar lo que es la nutrición que tienen que tener, una nutrición más profesional, con lo que les gusta. La menestra y el patacón. La menestra y el patacón el día después del partido, no antes, y cosas de esas, ¿no? Pero yo creo que lo han entendido, yo creo que lo han absorbido bien. ¿Y las bielas y el trago? No hemos tenido ningún problema. Piso 17 a partir de eso no hemos tenido más problema. Yo creo que... No hay ninguno que se te escapa a chupar. No se han escapado. ¿O no te has enterado? O no me he enterado. No se han escapado. Yo creo que hemos tenido... A ver, tampoco es que ha habido mucho chance de, ¿no? Claro. Pero yo veo un grupo responsable. O sea, yo veo un grupo que se está comportando de manera muy profesional. Tengo un cuerpo técnico que es muy profesional en su trabajo. Y creo que todo eso se va contagiando, ¿no? Cuando yo llegué a la selección, lo que más me impactó a partir de esa Copa América en el 2019 fue la poca cultura profesional que había en la selección. Es decir, se había ido degradando hasta que la selección era... Un zafarrancho. Yo creo que sí. Se puede decir que era un zafarrancho en el sentido de que no se respetaba la indumentaria, no se respetaban los horarios, no se respetaban las comidas, no se respetaba... No solo hablamos... Generalmente cuando en el fútbol se habla de disciplina, la gente agarra eso así y dice, no, están chupando, o se están escapando, o se están yendo, o están metiendo mujeres a la concentración. Y esa es solo la punta de la disciplina. Es decir, la disciplina parte por llegar a tiempo cuando te dicen baja a comer. ¿No les dejan tener sexo a los jugadores en concentración? No puedes tener sexo. Concentración es concentración. No hay con quién. Estamos encerrados. O por lo menos no te enteras. Apunte Manuela, entonces es la concentración. Pero ¿no se supone que es mejor hacerles desfogar sus pasiones antes? Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita tienes partido cada 3 días. El presidente tampoco tiene sexo durante las concentraciones. El presidente no se concentra. Entonces tiene sexo. Es una política instaurada desde Luchito Chiriboga. El presidente siempre tiene sexo. El presidente es serio, el presidente es fiel, el presidente es un tipo de su casa. Porque buenas farras son para los presidentes. No. Veíamos las fotos de Luchito ahí con las garotas, pero siempre. Es que si eres así, encuentras farra donde sea. Pero no es ese el status quo de la dirigencia deportiva sudamericana. No. Conmebol era. Pucha, eso es un nido de parrandas y de... Yo te puedo decir que hasta ahora, en 2 años... no te invitan a trabajar. No me he pegado una fiesta con los dirigentes de Conmebol, ni una. Nos dábamos a comer, tomamos un buen vino a veces, nos invitamos a pero cenar. Ya se fue esta generación de los viejos corruptos. Sí. Es más, la gran mayoría de las reuniones de los dirigentes las hacemos con nuestras esposas. Te queda bombe.
Claro, pues ya no es lo mismo que antes. No, pues, ya no es acá. lo mismo que antes. Las historias que se cuentan de esa tarde, época... vos. ¿Qué cuentan de esa época? No, las historias que se cuentan de esa época eran geniales. Es decir, todo lo que hacían, creo que tenían hasta una casita por ahí en Paraguay donde la tenían destinada al zafarrancho. Una casita pagada por Conmebol para el tuki-tuki. Me parece que por ahí había... Y tienen historias innumerables, pero no, yo te puedo decir que, a ver, yo me defino como un tipo serio. Yo salgo poco. ¿De siempre, Francisco, o ahora? No, tuve mi época de juventud donde me gustaba pegarme un trago, donde salía con mis amigos, pero siempre he sido más serio. Que así quiteño, borracho de la Plaza de Toros, bronquista, toda la va. No, nunca. Taurino sí. Taurino sí, me gustaban los toros. Le he ido perdiendo un poco la afición a los toros con todo el... Por falta de práctica. Por falta de práctica, sí. Cuando no estás cerca ya no hay... Tal vez vas perdiendo, ¿no? Yo antes era de ver mucho los programas taurinos y los toros en Tu familia la en televisión general creo que es taurina, ¿no? Sí, mi familia en general es taurina. Pero yo le he ido perdiendo un poco la afición. Pero no era de a fiesta. Sí, fui un joven como todos. Es decir, de pegarme un trago, ¿De darte de puñetes? No, de darme de puñetes. Mal no era puñete mucho. en general. Flojo. Yo también. Pucha, todas con la Pura boca boca. nomás. Yo, la puta, pura boquilla. ¿Preso Flojo. alguna vez? No. Bueno, alguna vez sí, me choqué. Me choqué y dañé un letrero del Grupo K. Tenía un par de cervezas encima. Joven, había vuelto de la universidad recién y estuve una noche ahí. Una noche. Parada, En sí. ese tiempo nos íbamos 21 días, ¿te acuerdas? Sí, pero es que Hay que ser egas, hijo de pucha, no para estar dañé una sola nada, no noche. dañé nada. Tenía que... Pero los tragos, solo con los... Tenía que repararle... Así no dañes nada, te ibas preso 21 días. Yo lo que me fui preso es por haberle dañado el letrero al Grupo K y entonces me demoré un día en hablar con la gente del Grupo K, pagarle el letrero y que me dejen salir. ¿No fue el tío Fidel que te sacó de ahí? No, fue el tío Fidel. No, ¿No? ¿Seguro? no, segurísimo. Oye, Lucho Chiriboga. Un caos, corrupto, sin embargo, que para mí no hay sin embargos, ¿no? Yo muchas veces escucho en la prensa deportiva como que sí, fue un choro, pero ser un choro no es importante, es más importante Tenemos los logros carreteras. deportivos. Tenemos carreteras. Ajá. Y para mí eso es No, imposible. El fin no puede justificar los medios, sobre todo en estas cosas. Un delincuente No para con mí. tu más, dices tú. Yo fui un crítico de Chiriboga desde antes que sepa todo lo que terminó sabiéndose, porque para mí él manejaba la política del fútbol de una manera que yo no estaba de acuerdo. Es decir, ven, te doy, eres mi amigo, te doy, te ayudo, te pongo, te llevo. Es decir, esas enormes delegaciones, todo pagado, viáticos pagados. ¿Tú fuiste etcétera, alguna vez etcétera. en esas delegaciones? Jamás. Nunca viajé con... Puta, te con perdiste la todas las farras. Me perdí vos, toda la ¿no? diversión, parece. Sí, Claro, sí, sí. nunca viajaste, pero te No, habrán nunca ofrecido en viajé. su momento. Sí, en algún momento me invitaron, pero creo que toca ser y parecer. No, Claro. no hay como estar criticándole al hombre y después subirte a su avión. No, yo no. Nunca me hizo Pero falta. ¿cuál es la- Cuando me quise ir a un mundial, me fui pagando yo mi propio viaje por mi lado. Pero ¿a qué atribuye su éxito? A ver, yo creo que evidentemente él era un hombre muy hábil. Era un hombre hábil para lo bueno y para lo malo. Un Era político, además, un muy político, político. un hombre que sabía ganarse la voluntad de la gente, que sabía tener a la gente con él, sabía convencer. Que hasta el último día, acuérdate que en un congreso, cuando ya reventó el tema y pedíamos ya el reemplazo de Chiriboga, porque al principio tenía una licencia por todos sus problemas legales. Incluso hubo un dirigente que fue al Congreso a evocar de que a Jesucristo se lo crucificó injustamente y hacer una analogía, ¿no? Y ya teníamos la investigación de los gringos, ya estaba claro que todo lo que habían hecho los dirigentes de la Conmebol de esa época, y todavía se lo defendía, y creo que fue un hombre muy hábil, y para eso fue un hombre hábil, para encontrar los técnicos adecuados en el momento. Yo creo que cuando vino Bolillo Gómez, por ejemplo, Bolillo Gómez fue un hombre que rompió con todo, con su manera de ser. Y en la segunda vez valió verga. Pues. Me vas a disculpar, es la palabra técnica, ¿no? Yo creo que, otra vez, son generaciones de futbolistas que se van acabando y yo creo que va cambiando las cosas y si tú no te adaptas al cambio, te vas quedando atrás. Y la edad también va afectando, ¿no? A mí en técnicos de la selección lo que más vergüenza me da es Rueda, loco.
O sea, porque lo sacamos de aquí como perro apestado, como que era lo peor que había. Sí, nos fue dando con la piedra en la boca, fue el Atlético Nacional de Medellín, la rompió. Pues que es un tremendo técnico. Es un tremendo técnico. Mira que ahora ha llegado a Colombia y otra vez Colombia está despertando y está mejorando. Pero son estilos completamente diferentes. Es decir, Bolillo es un hombre que te convence de que las vacas vuelan y te convence de que las vacas vuelan, porque tiene una habilidad y un entendimiento de la psicología del jugador de fútbol increíble. Tiene la habilidad con la lengua. Miren ese momento de levantar el ánimo. Sí, sí. Y de que... Es un tipo que le hizo creer al jugador ecuatoriano que no era menos. A partir de la estimulación, del convencimiento, etcétera, etcétera. Después vino Luis Fernando Suárez, que creo que recogió el trabajo de Bolillo y era un técnico mucho más serio, que trabajaba mejor. Gran técnico. Pero un hombre serio, un hombre más profesional. Reinaldo, en cambio, un hombre muy estudioso, muy de fútbol, muy táctico, muy... Entonces no son supimos apreciar estilos completamente distintos. Oye, pero la cagaste con Jordi Cruyff. ¿Por qué? No, eres el único en el Ecuador que defiende esa contratación. A ver, pero ¿por qué? Ese pucha vino acá, se fue llevando plata. Vamos por partes. Primero no se llevó plata. No ganó nada. No se llevó plata porque cruzamos lo que él había ganado con la cláusula de terminación de su contrato. ¿Cómo fue? Porque la gente cree que el mal se llevó en volqueta el billete. Ese es el problema. Explícalo. A ver. Mientras me tomo tu biela, ya que no estás tomando tu biela. No puedo tomar. ¿Por qué? ¿Por tu operación? Sí. Puta, así que no me operen, hombre. Chucha, si no hay cómo tomar cerveza. Pero son 6 meses nomás. Verás, nosotros contratamos a Jordi Cruyff a finales del año 2019. Jordi Cruyff llegó al país a finales de enero del 2020. Vino, se presentó, después regresó a España a recoger todos sus tereques y etcétera, para venir a instalarse en el Ecuador. Volvió a finales del mes de febrero ya para empezar con el trabajo. Y nos pasó lo que nos pasó. O sea, yo me acuerdo el 13 de marzo haber estado cerrando un sponsor en Cuenca para la selección y el 15 de marzo que me digan, ¿sabes qué? Tienes que encerrarte en tu casa y se acabó esto. Y todos jurábamos que eran 5 días, después que eran 15 días, después que era un mes. Y vamos 1 año y medio y todavía no sabemos. Y Jordi Cruyff no volvía. Jordi Cruyff estuvo aquí. Cuando reventó la pandemia, Jordi Cruyff estaba aquí. Pero no podíamos hacer absolutamente nada. Es decir, no podíamos citar un microciclo de trabajo. Todo el mundo decía, bueno, ya no hay fecha FIFA en marzo, pero que cite un microciclo. Después de 10 días nos dimos cuenta que no era chiste. Es decir, yo tuve a mi hija el 26 de marzo y mi hija conoció a sus abuelos al mes. Y los conoció detrás de un vidrio, así, saludándoles detrás de un vidrio. ¿Tú crees que en ese momento se podía hacer fútbol, se podía hacer trabajo, se podía hacer nada? Después pero que aunque sea, vea videos. Ya vio todos los videos que se podía ver. Y el man estaba ganando sueldo. El man estaba ganando sueldo. ¿Cuánto era el sueldo del man? Enero, febrero, marzo. ¿Cuánto era el sueldo del man? La plena, hermano. Es que no me acuerdo individual. El contrato de todo su cuerpo técnico eran 2 millones. ¿Cuánto se le depositaba Jordi al mes en la cuenta? Es que no te sé decir individual, pero el contrato de todo su cuerpo técnico eran $2 millones al año. 2,5 millones. Vos que eres gente de 2 banca. Millones, no 2,5. 2 millones dividido para 12. Estás hablando de más o menos 180, $170,000 al mes. ¿Para cuántas personas? Eran 7 personas, pero de eso él no 50. puedes dividir igual, porque él un poco más, me parece. Pongamos que hayan sido $100,000 al mes. ¿A él? Sí. $100,000 al mes. Por ahí debe haber sido. Sí. Y el man así, en la pandemia, puta, rascando. Y aquí en Ecuador estaba aquí. Sí. El man rascando, espérate, pidiendo encebollados. No. Puta, y al final del mes la FED le ponía 100 lucas. En el momento en el que reventó la pandemia, hablamos con él, redujimos su sueldo al 50%, de los cuales el 35% era mochado y el otro 15% habíamos quedado en reprogramar para el futuro, a ver, redistribuirlo en el contrato, etc. Entonces le depositaban 50,000. Sí. Pobrecito, bien, Jordi. ¿No? Jordi, puta, dura tu vida, mi hermano, en pandemia. Pero es que para ti, para mí, esos números son groseros porque tú en tu trabajo, yo en el trabajo que he hecho siempre en mi vida, esos sueldos son imposibles de acceder. Pero estamos hablando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El fútbol tiene estas particularidades. Y yo te digo que Jordi Cruyff me parece que era el 6º o 7º técnico mejor pagado de América. Es decir, hoy tú tienes técnicos como el mejor pagado es del brasilero, que me parece que gana, no sé si $4 millones al año. Pero es Brasil, ¿no? Es brasilero.
Después tienes, por ejemplo, Gareca, que a partir de que fue al Mundial pasado subió muchísimo. Me parece que gana 3,5 millones de Pero dólares. llega el doctor Castillo, el profesor Castillo y le confisca el sueldo. Berizzo en Paraguay. Peckerman en Colombia, que después ya no era Peckerman, pero Queiroz ganaba más o menos 3, me parece. Pero Peckerman en Colombia llegó a ganar casi 6 millones de dólares al año. Entonces, pero bueno, le depositaban $50,000 a Jordi mientras estaba en pijama en la casa. Claro. Viendo videos. Y es que, ¿qué puedes hacer? Y es que es lo mismo que nos tocó hacer con los futbolistas también. Es decir, si tú eres dirigente de la Liga Deportiva Universitaria de Fútbol y los futbolistas dicen, papá, yo tengo contrato, tengo que mantener a mi familia, tengo que vivir, págame, bájame la mitad, te entiendo, pero no me puedes dejar sin un centavo. Cierto es que no estoy trabajando, no es mi culpa. Y entonces Jordi pasó 4 meses. Jordi pasó más o menos 4 meses. A ver, en ese transcurso se complicó muchísimo la cosa en España. En España, las noticias que llegaban de España eran feas de verdad y Jordi nos pidió un permiso para irse a ver a su familia. Que a mí me parecía lógico. Digo, bueno, si está viendo los videos aquí, está viendo los videos allá, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Es decir, ni tú ni yo podíamos salir ni a la esquina. Y nunca más volvió. Nos teníamos que poner un traje de astronautas para salir a coger las papas del Supermaxi que nos dejaban en la puerta de la casa. Claro, pero yo Y salía... no volvió en ese momento, se complicó la pandemia aquí en el Ecuador y él nos comunicó su decisión de no volver. Y esa es la parte que yo sí le cuestioné a él. Porque digo, bueno, nos jugamos por él, nos bancamos todo el palo. ¿Y sabes qué? Ya no vuelvo. Eso sí, esa parte sí no estuve de acuerdo con él. Y estuve menos de acuerdo todavía con Antonio Cordón, que fue la persona que le trajo a Jordi Cruyff, que era el director deportivo de la selección, y que también era un hombre con un contrato importante, bastante importante. Cercano. ¿Y vos qué dijiste? Me vieron las huevas. ¿Sí? Algo así. O sea, él sabe. Yo le puse el último mensaje que le puse. Cuando él tenía que abordar el avión, él fue al aeropuerto, me mandó un mensaje y no se subió al avión. Y ahí sí, eso me molestó mucho. Él ya iba a ir al aeropuerto. Él ya iba a regresar. Ya tenía su pasaje de regreso, fue al aeropuerto de Barcelona y antes de subirse al avión decidió que no venía. Es decir, en ese transcurso de llego 3 horas antes al vuelo internacional, ¿qué se pasó sentó en el ahí? aeropuerto. No, a mí me llamó, me dijo que se lo está pensando mucho, que su familia, que por aquí, que el proyecto, que esto, que el otro, que lo demás allá. Puta, y no se subió. Nos fue atracando, pues loco, eso se llama Pero atraco. espérate, no. Pero no tuvimos que desembolsarle absolutamente nada. Me parece que ganó un mes de sueldo. Eso sí ganó. El mes de febrero, de enero, que fue el primero que tuvo contrato. Porque antes de de que ahí haya hubo pandemia. ruptura y cláusula de... Sí, porque él tenía una cláusula de terminación unilateral de su contrato, que eran cerca de $900,000. Entonces, al final terminamos en que... Entonces nos costó $50,000, hermano. No, $100,000 en ese... No, 200 con todo su cuerpo técnico. Más o menos eso fue al final. Y que fue un mes que lo trabajó. Es decir... Que vio videos. Que estuvo trabajando con la selección, visitando jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, Pues no nos sirvió para un carajo, Jordi Cruyff. no nos sirvió para un carajo, como dudo que nos hubiera servido cualquier técnico que hubieras contratado en ese momento. Pero sí, la gente se la agarró mucho con Jordi Cruyff y yo... La gente lo odia a Jordi Cruyff. Y yo sí te Y digo ahora una está cosa. otra vez en Barcelona, creo, Ahora ¿no? está de director de fútbol del Barcelona de España, sí. Pero, A mí sí- pero Jordi Cruyff, ¿quién chucha será Jordi Cruyff? O sea, el Taita lo que quieras, ¿me cachas? Pero... El Taita es uno de los el Taita es eruditos. Dios, ¿me Sí, cachas? sí, Pero... sí. Entonces es como ser Jacobito y Abdalá, loco, o sea... Verás, lo de Jordi Cruyff se da porque nosotros a quien realmente trajimos a dirigir el proyecto de la selección fue Antonio Cordón. Antonio Cordón es un tipo que fue el gran mentor de ese proyecto del Villarreal, que el Villarreal es como decir un equipo de una ciudad satélite de... ¿De Macará? Sí, no, ni siquiera, porque Ambato ya es otra metrópoli. Está hablando de un equipo de Machachi o alguna cosa así. Y el Villarreal llegó a ser un grande, uno de los grandes equipos... Riquelme jugó un momento en el Villarreal. Claro, Antonio uno de los Valencia. grandes proyectos, quizás no uno de los grandes equipos, porque la grandeza de un equipo generalmente se define por su hinchada, por el número de seguidores, etcétera. Pero uno de los equipos más competitivos en España. Y ese Como el proyecto lo Independiente, dirigió ese él. de Sangolquí. Eso, algo así. Ese proyecto lo dirigió él. Después se fue al Mónaco. Ese Mónaco donde agarró un jeque árabe y de repente el Mónaco tenía toda la plata El del de mundo y Falcao. armó un enorme proyecto. Sí, eso dirigió Antonio Cordón. Entonces, Antonio Cordón tenía unos pergaminos increíbles y claro,
Es como que si tú traes un gerente para tu empresa y le dices, bueno, ¿qué equipo de trabajo necesitas? Entonces, nosotros nos enfocamos en él y él había trabajado con Jordi Cruyff en China y hablaba maravillas de Jordi Cruyff como entrenador. Él fue uno de los que nos dijo, este va a ser uno de los grandes entrenadores españoles en un tiempo más. Es decir, ahorita lo podemos traer, en 2 años no sé si lo podamos traer. Y así es como llegó Jordi Cruyff. ¿Y te parece que es cierto eso? A ver, yo creo que tal vez lo que nosotros no vimos es lo difícil que iba a ser la adaptación al entorno ecuatoriano y a la realidad ecuatoriana. Y es que no le gustó la menestra. Y es que tenemos... Y los patacones, ¿no? Y es que tenemos una realidad... Es base fundamental en la federación. Tenemos una realidad en nuestra idiosincrasia que es difícil de asimilar para los extranjeros. Como a nosotros se nos vuelve difícil a veces irnos al extranjero y asimilar las culturas. Sí, y muchos otros jugadores que no han logrado adaptarse a las culturas a las que han ido. Son culturas más frías, son culturas distintas. Acá... Felipao está de puta madre en Italia, ¿no? A Felipao le está yendo muy bien en Italia. ¿Y por qué ya no lo convoca? No sé. No. Felipao fue el que decidió por su parte retirarse de la selección. Y no va a volver. Es que tiene que salir de él. Lo estaba peleando el Inter ahora, creo, ¿no es cierto? Es que su entrenador de la Lazio se fue al Inter. Entonces, que es Inzaghi. Entonces, parece que Inzaghi le ha pedido al Inter la contratación de Felipao. Mira, y en una etapa ya tardía de su carrera, no habiendo transcurrido. Lo ha hecho bien en el Lazio. Lo ha hecho bien, creo que es... Felipe lo que sí siempre fue un jugador súper profesional. Entonces, en Europa... Pero con su personalidad. Sí, con su personalidad, pero en Europa eso hace que las carreras se extiendan, que perdures. Felipe tenía sus cualidades. Que te hagas valer. Para que tú tengas una idea, cuando nosotros trajimos a esta gente, a estos entrenadores europeos, ellos nos traen valores, por ejemplo, de gimnasio, de porcentajes de grasa, etcétera. Unos parámetros que si tú te sales, no juegas nomás. Y puede ser James Rodríguez hoy, o puedes llamar como te quieras llamar. Pero no juegas. Si es que tienes el 13 o el 14% de grasa en tu cuerpo, no juegas. Te mandan al gimnasio a bajar de peso. Entonces, eso que ha hecho Felipe es de destacar. Lo que hizo Antonio Valencia es de destacar, porque tuvieron carreras muy largas en un entorno muy competitivo donde se exige un profesionalismo extremo. Es decir, ahí ¿Y el caso de Valencia, cómo lo ves? Yo creo que no es el ocaso que se merecía. No, yo creo que Antonio mereció mejor una mejor etapa final de su carrera. ¿Y por qué terminó así? No sé, me parece que a él, y yo no soy para juzgar, ¿no es cierto? Y no lo voy a juzgar a Antonio. No sé si su regreso de Manchester le afectó mucho. Es decir, el momento en el que ya Manchester le dijo, hasta aquí llegamos, han sido unos 10 años hermosos, pero ya no te vamos a renovar el contrato. Y en Liga fue la gran cosa, sí, ¿no? Yo creo que Antonio vino ya algo cansado del fútbol, ya con el desgaste propio que te hace el fútbol no solo físicamente, sino también psicológicamente. Como te digo, la abogada de él era tu amiga Obando. Ah, no me digas. Claro, pues. Eso no he sabido. Ella dice que lo odias por eso. No me digas, la odias eso a no he ella sabido. por el tema de Antonio. Y aquí me entero, ahorita me entero. Vea eso. Pues. Ahorita me entero. No, Antonio me parece que le exigió tanto su carrera en Europa que ya, no sé, ya terminó el tema. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia del Ecuador, según tú? Para mí, Alberto Spencer. Nunca lo viste, lo que puede documentar la huevada. Sí. Pero entonces pregúntame cuál fue el mejor jugador que vi. Replanteo. ¿Cuál es el mejor jugador que viste? El mejor jugador que vi, para mí, a mí me gustó mucho Alex Aguinar. Por la posición en la que jugaba y por la manera en la que jugaba. Porque era el cerebro de un equipo, pero no, para mí son los tres, ¿no? Para mí son pero Antonio, Aguinar es Alex. medio cabreado contigo, ¿no? Sí. Porque no lo citas como técnico. Sí, me parece que... ¿Te parece un mal técnico? No, pero no era lo que yo buscaba en ese momento. Me parece que yo buscábamos otra cosa. Hicimos una evaluación muy profesional de los candidatos. Evaluamos a muchos y es que así como uno no puede jugar con la cédula, tampoco se puede exigir nada por ser ecuatoriano, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tenemos que cambiar, ¿no? Que tiene que ser el ecuatoriano. Nosotros tenemos que competir en todo.
Estoy hablando de la vida diaria, de los que somos empresarios, de los que producen, de los que hacen zapatos, camisas, vasos, etcétera, etcétera. Tenemos que competir porque somos mejores, no tenemos que competir porque somos ecuatorianos. Ese proteccionismo a la industria ecuatoriana es el que no nos ha dejado desarrollarnos como industria, como país exportador, como agrícola, como etcétera, etcétera. Sí. Por eso nosotros vendemos materias primas, no somos capaces de producir nada más. Vendemos materias primas porque estamos acostumbrados a que todos nos protejan. Y como tenemos el mercado interno para medio salir, entonces ya no tenemos más exigencia. Entonces, para mí son los tres. Te digo Spencer, porque Spencer fue la gran figura del mejor equipo del mundo de esa época. Es Peñarol. decir, ese Peñarol se paseó Campeón del con mundo. el Real Madrid, que era lo mejor que había eran el Real Madrid y el Peñarol. Y era el Real Madrid de Estefano. El Real Madrid de Puskás, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero Alberto Spencer era el mejor jugador de ese Peñarol, el goleador de ese Peñarol. Claro que en esa época histórico de la Libertadores, creo. En esa época no se exportaba tanto los jugadores. Sí, pero por escándalo, y será por el resto de la vida, porque eso no se volverá a repetir. Tiene 60 y tantos goles en Libertadores. Entonces, si tú coges el entorno, sería como tener al número 9 del Barcelona de España, al número 9 del Real Madrid, al número 9 del Bayern Múnich. O sea, sería como que Lewandowski sea ecuatoriano, como que Suárez sea ecuatoriano. ¿Y por qué no como hemos que tenido Benzema otro sea de esos? ecuatoriano. Yo creo que Spencer fue un tipo Una persona completamente especial y un fenómeno dentro de su época. Es decir, en esa época el fútbol ecuatoriano ni siquiera tenía el desarrollo como para que el sistema te produzca esos talentos. Él fue un caso aislado. ¿Y por qué nosotros no tenemos otro de esos? O sea, ¿y por qué son muy buenos, pero hasta Costa Rica está tapando en el Madrid? ¿Me explico? O sea... A ver, yo te voy a dar mi criterio, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Yo creo que al futbolista ecuatoriano le falta un entorno profesional y competitivo a una temprana edad. Es decir, mientras en Argentina los jugadores a los 12, 13 años dejan su casa, se van a jugar fútbol, se dedican solo a jugar fútbol, les enseñan a ser súper, hiper competitivos, porque les enseñan a ser recontra competitivos, les enseñan a adaptarse muchísimo a circunstancias adversas, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos quedado con que el jugador ecuatoriano revienta tarde. Pero el brasileño también sale de la favela cuando puede. Sí, pero se enfrenta... Entre violencia, droga y... Se enfrenta a circunstancias de competencia. Sí, pero el jugador brasilero es mucho más parecido al jugador ecuatoriano en sus vicios. Lo que pasa es que el jugador brasilero tiene un talento que nace de esa playa que tienen y de ese potrero que tienen los brasileros. Aparte es un país con 200 y pico millones de personas, ¿no? Y 200 y pico millones de personas que respiran fútbol. Es un chota gigante, dices vos. Si tienes un chota de 200 millones de personas... Respira fútbol. Ese país respira fútbol. Lo mismo que la Argentina. Yo creo que en el Ecuador nosotros tenemos la obligación de empezar con los jugadores más temprano. Y eso es lo que ha hecho Independiente. Hablábamos del proyecto de Independiente. Independiente los trae a su complejo, les da educación, les da un entorno profesional. Tú has visto la inversión que tiene en infraestructura, tiene un colegio, los gradúa, etcétera, etcétera. Como proyecto es muy digno de aplauso. No solo eso, sino que el Independiente les da la oportunidad de jugar a los 16, a los 17, a los 18 años, cuando el jugador por condiciones ya está listo para jugar. Entonces eso lo prepara mucho al jugador para lo que viene después. Y ya estamos viendo un comienzo de cambio. Pero yo creo que el jugador ecuatoriano es un jugador que madura demasiado tarde. Y madura demasiado tarde porque nosotros le damos la oportunidad de madurar demasiado tarde. Es decir, en el país existen pocos proyectos de divisiones inferiores, por ejemplo. Entonces, el jugador empieza a convivir con la táctica, con la estrategia, con el gimnasio, con todo eso, ya cuando pasa a primera división en la mayoría de clubes. Y cuando pasas a primera división ya tienes 18, 19, 20 años. Ya no se te quitan algunos vicios, ya no se te quitan algunos defectos y ya es más difícil incluso que te vean. Europa no te compra jugadores de 28 años. Te compra jugadores de 28 años cuando son figuras en otro club europeo, pero no va buscando por Colombia, por Ecuador, por Paraguay, por Chile,
jugadores de 27, 28 años para comprar en 10, 15, 20 millones de euros. Espera que haya una etapa de entrada primero al fútbol europeo. Esa etapa de entrada lo hacen países como Bélgica, como Portugal. Como México. No, México es un caso aparte que si quieres lo tocamos después. Paga bien, pero por eso se van ahí, se quedan tiene también. Tiene un enorme mercado interno. Tiene patrocinadores que pagan, y pagan cosas que no se pagan en países europeos. Y muchas veces las necesidades de nuestros clubes hacen que los jugadores tomen ese camino y no el otro también. Porque te hablaba, las puertas de entrada al fútbol europeo son seguramente Portugal, que apuesta mucho por la juventud sudamericana. Bélgica, sí. Que apuesta mucho por la juventud sudamericana. Holanda, que apuesta mucho por la juventud sudamericana. Pero ellos compran jugadores de 17, 18, 19 años. Los nuestros todavía ni debutan en primera a esa edad. Entonces, hay muchas cosas que... ¿Y hay cómo cambiarlo? Sí, claro. Claro, hay que cambiarlo. Estoy hablando del proyecto de Independiente, que creo que es ya una muestra de que se tiene... Pero la federación ya no tiene vela en ese entierro, ¿no? Yo creo que la ahora ya con la Liga Pro y todo, ya ustedes son sí, pero ya... yo creo que podemos... Sí, pero las divisiones inferiores son de la federación, por ejemplo. Y nosotros creo que podemos empezar a influir positivamente si vamos cambiando un poco con la formación de nuestros formadores. Yo creo que ese es el camino. Tú no puedes formar... O sea, la federación no puede traer a un aula a 1000 y pico de jugadores que habrán en la primera división de las divisiones inferiores de la primera división. Lo que sí puede hacer es formar 300 técnicos para que esos técnicos después puedan ser la esperanza de cambio en esos equipos. Pero nadie quiere técnicos ecuatorianos. No es que no queremos se gradúan de técnicos acá. Eso pasa con el Salas anda por ahí. Franklin Salas. Todo el mundo busca técnicos extranjeros. No, yo creo que como en todo hablábamos de la competitividad y el día que haya buenos técnicos nacionales, los técnicos nacionales van a tener sus chances. Y si no, para muestra un botón. Paul Vélez, que es quizás hoy el técnico que mejores resultados ha dado de los nacionales. Paul Vélez nunca le falta equipo. Tiene equipo todos los años. Es decir, estuvo en Loja, estuvo en Cuenca, estuvo en Delfín, estuvo en Macará, está con Delfín. Tiene trabajo y tiene buen trabajo. Se ha hecho valorar y gana bien. Sí, pero otra cosa es llegar a Barcelona, a Emelec y a Liga. Sí, pero esa es la escalera. Es decir, no creo... Oye, el Deportivo Quito, brother. ¿Qué va a pasar con el Deportivo Quito? No sé. ¿Tú lo das por muerto? No, yo no quiero darle por muerto. Se le extraña al Quito. Tú como hincha de Liga le has de extrañar al Quito. Este era el clásico, pues, loco. No, y era un equipo querido. Dentro de el todo fútbol perdió mucho en la ciudad. El fútbol de Quito perdió mucho con el Deportivo Quito. Ojalá se levante. El Quito necesita gente que realmente... le meta plata y no la robe. Y no solo eso, sino haga gestión. Es decir, que realmente asumas la situación del Deportivo Quito por lo que es. Es decir... Yo creo que ha llegado mucha gente que ha dicho, bueno, es facilito hacerse dirigente deportivo con el Quito, con la marca, con esto, con el complejo de Cancelén, ahí hacemos 4 torres, hacemos un centro comercial y etcétera, etcétera, etcétera. Pero más pensándolo desde algún lado de aprovechar la publicidad de la Atahualpa y todo eso, que realmente asumir el problema que tiene el Deportivo Quito. ¿Cuál es el problema que tiene el Deportivo Quito? Una serie de deudas y corrupción, ¿no? Fue, ya en este momento no, porque ya... Tiene como... Tres presidentes del Quito están presos. Uno ya creo que salió. Sí. Los otros dos están presos. Claro. Sí, es verdad. O sea... Pero estarán diciendo algunos, pero mírale a Francisco Egas diciendo muy facilito, porque claro, el man maneja la Católica con la plata del tío Fidel. No, primero yo ya no manejo la Católica. Yo me alejé muchísimo de la Católica. Claro, en su tiempo. Segundo, la Católica en su tiempo tuvo quizás la 4ª parte o la 5ª parte de lo que puede llegar a gastar un equipo como Liga, como Barcelona, como Emelec. Pero Fidel la mitad de lo que tenía un equipo como el Quito. Pero Fidel Egas financiaba el equipo y financia el equipo. Tenemos... Todas las marcas son relacionadas al grupo de Fidel. El grupo así cualquiera, pues, loco. Sí, pero el pobre del Quito, el man está ahí, la cooperativa de taxis, hermano. Pero te digo que cuando yo salí de la Católica, ya no llegaba al 50% ese aporte del presupuesto de la Católica. ¿Y cuánto fue en su momento? ¿El 100? En su momento puede haber llegado a ser el 100. Sí. Hace cualquiera, pero de mucho menos. El principal banquero del país, pim, pam, patum. Claro, pero con buena gestión. Sí, hasta yo te hago campeón de América, brother. No es verdad.
Mucho No, con, la no, fortuna hasta de ahora tu, con la fortuna de tu tío. A ver, ¿cuánto Te crees? gano la ¿Cuánto? Champions, hermano. Bueno, pero ese es otro discurso. Ese es otro discurso porque la fortuna de cualquier persona no quiere decir que necesariamente la invierte en fútbol Pero o la gaste en fútbol. se necesita dinero para mantener un equipo. Yo creo que sí se necesita visión y gestión. Y obviamente es mucho más fácil la gestión cuando tienes influencia y ¿Y cómo llegas y tú a la empresas. Católica? ¿Tu tío te lleva? Yo llego a la Católica muy, muy jovencito. O sea, yo iba al fútbol con él desde que me acuerdo. ¿Tu desde relación que tengo con él es uso de buena? razón. Sí. Y empecé a ir al fútbol y me hice hincha de la Católica. Dile y que ya no esté después- bravo conmigo, porque anda bravo conmigo. Dice. Ah, no me digas. Sí, dicen que anda bravo conmigo. Y así llegué, es decir, iba a los partidos, después me invitaron a formar parte de la comisión de fútbol, estuve en la comisión de fútbol un par de años, me invitaron a ser gerente después en una reforma que se hizo de la... ¿Y no has vivido bajo la sombra de ese sobrinito del dueño? No, creo que hay gente que siempre se queda en esas cosas, pero a mí no me afecta. Mi vida la he hecho lejos de eso, es decir, nunca he trabajado con él, nunca he trabajado para él. Guillermo Lazo no te dijo nada cuando los fue a visitar porque su relación no es la mejor. No, yo creo que Guillermo en eso es un hombre que es muy, muy ubicado, ¿no? Me parece que yo lo he conocido a él por el fútbol, porque el Banco Guayaquil es uno de los principales auspiciantes de la FEF. Y el tío Fidel nos dice, oye, sácame ese banco, déjame entrar a mí. No. Más bien todo lo contrario. Más bien para él es un tema, él se metió en la Liga Pro, el Banco se metió en la Liga Pro aspirando a por ahí empujar el fútbol. No le fue bien con ese tema, no le fue bien con la Liga Pro. En la final que perdió la Liga con el Delfín, era muy gracioso porque era la Copa Pichincha. Y te acuerdas que fue en Manta. Ajá. Y el Manta puso Banco Pacífico. Claro, toda la tribuna caída tenía un gran letrero del Banco Pacífico. Y eso pasa cuando no haces bien los contratos. Claro. Eso pasa cuando no haces bien los contratos. Pero yo creo que más bien para el Banco Pichincha hubiera sido una debilidad el entrar como patrocinador de una federación donde hay alguien relacionado. Entonces, no. Me parece que en eso también siempre fuimos muy cautos y no... El Nacional. El Nacional. Vuelve. Eso es otra pena enorme. Es una pena enorme, porque es un equipo que en su momento fue muy grande. Tuvo los mejores jugadores del país. 13 Aparte, estrellas. puros criollos y todo. Pero claro, es un modelo que se terminó. El Nacional vivía de las Fuerzas Armadas. Y ese modelo se terminó con justa razón, porque no puedes obligarles a los miembros de las Fuerzas Armadas a aportar a un equipo. Es decir, sí, son de lo Barcelona, poco que bro. ganan. Así sean muchísimos y sea poquito lo que les quitas. Claro, y el Melico puede ser del Quito, hermano. O sea, Claro, y solo se cambió la modalidad. Es decir, antes era obligatorio, ahora es opcional. Por un tiempo era opcional, pero le decían, manifiestes el que no quiera. Entonces es mucho menos, que manifiestes el que quiera. Y ya cuando fue manifiestes el que quiera, ahí sí fue muchísimo menos. Y creo que se han sucedido administraciones que tampoco han asumido ese momento de Nacional, ¿no? Yo creo que, y no hablo del actual, porque yo creo que han ido heredando cosas. Desde Yunda, dices tú. Todo es culpa de Yunda, yo creo que brother. es mucho antes. Ya con administraciones de... La primera de Manjarres. No, yo creo que con administraciones de los militares, las que después de Juan Donoso, después de la primera de Manjarres, se sucedieron varias, ya no me acuerdo quiénes eran, pero ahí el Nacional gastó dinero que no tenía. Es decir, quiso seguir con el tren de gastos y no pudo. Y gastó dinero que no tenía y empezó a endeudarse y empezó a endeudarse. ¿Y es posible tener un equipo competitivo con puros criollos? Creo que sí, lo demostró el mismo Nacional, pero al Nacional le costaba Pero en plata. ese tiempo tenías los mejores criollos. Sí, le costaba plata. Es decir, hoy me parece que se han agrandado muchísimo las brechas. Es decir, compiten sobre todo en el fútbol ecuatoriano 3 equipos que tienen presupuestos muy grandes. Compite el Independiente con otro modelo, pero con un backing muy importante. Con un backing muy importante, porque además no es solo Michel Deller quien invirtió, sino logró que varias de la gente que trabaja con él, que de sus socios, etcétera, tienen un pool empresarial importante de gente que le apostó al tema. Y pare de contar.
Y creo que por hoy es pare de contar. Hay un segundo escalón donde compiten Macará, que tiene un excelente modelo también. Creo que ha logrado explotar mucho el recoger lo que los grandes dejan, pero explotarlo muy bien. Delfín, que lo ha hecho bien. Católica, que lo ha hecho bien. El Cuenca cuando se para también. Cuenca es un equipo divino. El Cuenca es un lindo equipo. Tienes un solo equipo en esa ciudad que es una maravilla. Todo el mundo en Cuenca y todo el mundo le quiere. Todo el mundo en Cuenca es del Cuenquita. Le puede ser del Barcelona, pero siempre del Cuenquita. Sí, le quieren mucho. Última pregunta antes de pasar a las últimas preguntas de la gente. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gano? Sí. ¿O esto que haces en la federación es gratis? No, yo en la federación no tengo sueldo. Ni siquiera cojo los viáticos, las dietas, las etcétera, etcétera. 0 de 0. 0. ¿Por qué estás en esta mierda? Porque yo creo que es la culminación a una carrera que tuve en el fútbol como dirigente. ¿Y cuánto tiempo a la semana te cuesta esto? La mayoría. La mayoría. Pero, a ver, yo ¿Ganas incluso 0? En la federación gano 0. ¿En la Conmebol? 0. En la Conmebol sí tengo. Ya pocha, ya empecé. Sí. ¿Cuánto ganas en la Conmebol? En la Conmebol tenemos a ver, yo por un tema de confidencialidad no te lo voy a poder decir. Tengo firmado. Ya sabes, con las manos de Luchita. Pero puse firma en un documento y eso no es mío. Si fuera mi federación, yo te dijera exactamente cuánto. ¿Pero es un sueldo Jordi Cruyff? No. Bueno, fuera. ¿Es medio Jordi Cruyff? Estuviéramos al pelo con eso. No, es una fracción del sueldo Jordi Cruyff. $10,000. No te puedo decir porque no puedo. Pero solo dime, estoy tibio, caliente. Tibio. Estoy tibio. No, estás bastante caliente. Sí, es un sueldo que me permite a mí dedicarme casi a tiempo completo al tema del fútbol. Yo en la federación no cojo nada, incluso cuando yo llegué modifiqué toda la política, había viáticos, había dietas de las reuniones. Las dietas se las sigue pagando, se modificaron los valores, pero yo creo a mi manera de ver... ¿Tú te pagas hasta la biela que te tomas? No. Sí. Yo, o sea, a ver, mis traslados a Guayaquil, por ejemplo, los paga la federación. ¿Y no te gusta ir a Guayaquil mucho, dice? No, lo que pasa es que no ha habido ni siquiera chance. Este edificio está botado. Y la federación, hoy sí. Ni siquiera, ante el último brote o el rebrote que hubo en Guayaquil, nos tocó mandar a todo el mundo a la casa otra vez. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a ir con una computadora desde el Oro Verde o desde el Hilton a hacer lo mismo que hago en mi casa sin ver a nadie. No tiene sentido. ¿Y de la Católica ya no recibes nada tampoco? No. Con la Católica corté completamente. Católica es el único equipo que no ha sufrido por la pandemia. No, yo creo que sí. Yo no lo iba a ver nadie antes de la pandemia, loco. Es el único equipo que está tranquilo jugando sin público porque es su naturaleza. Pero imagínate que desde los derechos de televisión no se pagan ahorita. Hay un gran problema con eso, ¿no? Los derechos de televisión no se pagan y la Católica y un equipo... ¿Gol TV te parece un atraco? No, yo creo que es un modelo equivocado. Yo creo que el modelo que Gol TV pretendió instaurar en el país es un modelo equivocado y equivocaron los caminos y hoy tienen un problema grande, que es que el fútbol no se está viendo en todas las cableras, ¿no? Ni siquiera. El modelo era cobrarle a todo cableoperador $4 o 4 o 4.20 o 4.30. Ahí hay una discusión grande porque se hizo unos valores con unos y otros con otros, pero a todo el mundo. Y de repente que eso genere un crecimiento en la gente que tiene cable en el país y un crecimiento exponencial. Y no sucedió así. Y vino la pandemia. Y la gente igual no tiene para... Y más bien se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo, sí. Y el fútbol se volvió un tema de élite, ¿no? O sea, necesitas ahora tener una tarjeta de crédito para ver fútbol. Básicamente. Incluso también con los derechos de televisión de la FEF. Si es que no tienes tarjeta de crédito, no lo ves. Pero mira que... Porque para suscribirme en Google, en YouTube... Sí. Pero mira que ese es un tema en el mundo, Luis. Es un tema en el mundo. Es decir, tú me dices... Ya, pero una cosa es ser alemán y otra cosa es ser de Chone, brother. Bueno, pero hablemos de Latinoamérica. El fútbol es así, salvo lo que hizo Chiriboga con el gobierno de Correa, de decir, bueno, el gobierno pone la plata y el fútbol va a TC y a Gamavisión. Sí, ese modelo se cayó también. Cuando el gobierno se quedó sin plata, lo primero que dejó de pagar fue el fútbol porque no lo generaba. Hay que pagar por fútbol. O sea, yo creo que es un espectáculo. A ver, tú ves 11 tipos que ganan sueldos, tú mismo estabas hablando de los sueldos que tiene el fútbol.
Y el sueldo del presidente. Alguien tiene que pagar el sueldo del presidente, pues. No, vas a ver 22 tipos que tienen sueldos altos. Sí, no. Entonces, hay que pagarlo. Cuesta. Entonces, sí. Pero hay que buscarle la forma a la gente que no puede. Sí. Hay que buscar los modelos, hay que buscar las formas. Capaz que la respuesta a eso es un modelo conjunto, que el que quiere verse 8 partidos pague, pero el que no puede pagar tenga, al menos para ver. O liberar los grandes partidos. El clásico de la fecha, qué sé yo. Hay muchas opciones de eso, pero creo que tampoco hay el crecimiento que se pretendía ver o que se pretendía que haya. Y el otro problema es que vino la pandemia y se contrajo. Es decir, el mercado del cable de por sí ya se contrajo. Ahora que es superfluo, ahorita la gente tiene que comer. Sí, exacto. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Kevin, la pantalla se ha apagado por falta de pago de la cablera. Pero vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias, Jaboline. La fórmula del éxito la tiene Jaboline: menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline tiene el poder. Entonces vamos, aquí esta gente que estaba, ahí estamos. Vamos a ir enseñando las preguntas. Vamos con las primeras, son pocas. Puedes responderla con monosílabos o puedes desarrollarlas. Enrique Cifuentes dice: ¿se arrepiente de haber apoyado la elección de Loor para presidente de la Liga Pro? No, yo creo que en la vida no hay que arrepentirse de nada. Yo creo que de todo se aprende, Luis. Tuvimos un momento de impases, hoy tenemos una relación cordial, las dos instituciones trabajan de la mano en lo que tienen que trabajar. En un momento... Pero ¿te gusta el modelo que esté separado? Es chistoso porque ese fue una cosa que la pensamos nosotros. Con Esteban Paz empezamos a pensar en eso. Yo algún rato buscando en mi computadora los primeros apuntes de un sindicalismo de los clubes los tengo del 2008. De hecho, de eso conversábamos en esa época con Juan Carlos Holguín, que era uno de los grandes estudiosos de todo este fenómeno de los derechos de imagen y de televisión y etcétera, etcétera. Y ya hablábamos no de una liga profesional, pero sí de sindicar derechos, de agarrar y coger y todos los clubes... pero esto era una rebelión contra Luchito, era. Bueno, terminó viéndose así, pero era parte de irse contra el sistema, sí. Claro. Era parte de irse contra el sistema. Entonces, no, yo no me arrepiento de nada. Hay que ajustar cosas, pero el modelo te parece que es el correcto. Yo creo que es un buen modelo. Yo creo que además nació de la poca independencia que se tenía en las administraciones anteriores de la FEF. Es decir, no que el modelo tenga que ser separado, pero sí que el modelo pueda ser moderno, ágil, eficiente, y todo eso se hace cuando tú tienes una entidad que no depende del lastre que significa una gran burocracia para vivir. Siguiente pregunta. José Luis Heras dice: ¿es cierto que hay empresarios que presionan para dar vitrina a sus jugadores en los partidos de la selección? No, ese es otro tema que es una herencia de algo que pasó hace mucho tiempo. Se hablaba, y claro, te digo, ser y parecer, ¿no? En algún momento... el empresario de algunos de los jugadores de la selección era el hijo del presidente de la federación. Y eso me parece que ya fue cruzar una línea e irse metros más allá de la línea que no había que cruzar. Entonces, es una herencia y la gente le tiene en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, pierdes un partido y dices: no, es que no tenía que jugar ese, es que no tenía que jugar el otro, porque no nos gusta Pepe, porque no nos gusta Luis, porque no nos gusta Paco. Y Paco es representado por fulano, que además es pana. Ni siquiera tienen ese acceso a esa información. No acceso, sino ni siquiera es que la crítica viene con es representado por y nosotros le hemos visto a sentado al lado de Francisco Egas o de Michelle Veller o todo eso. Pero se da por la pasión con la que vive la gente en el fútbol. Entonces, seguramente el partido con Perú jugó un chico que pertenece a la Católica. Y era el primer partido que jugaba ese chico perteneciente a la Católica. Y ya te dijeron que era por ti. Paréntesis. Ese chico es una de las grandes revelaciones del campeonato ecuatoriano de fútbol. Se llama José Carabalí, es un extremo izquierdo, que es un gran jugador. Y decían que era por tu... El chico durante el partido... O sea que no puede jugar nadie de la Católica ahora. El chico durante el partido cometió un par de errores, creo que producto de los nervios que le significaba jugar el primer partido de eliminatorias en la selección mayor. Pero claro,
la gente dice, no, es que a ese chico le impusieron al Faro, fue Francisco Egas porque quiere venderle, porque quiere que se promocione, etcétera, etcétera. No lo vamos a poder controlar, Luis. La gente es así, la gente No hay es tusa fanática. que calce. Igual. El fútbol es así. No, y así también es la política. No hay tusa que calce. Siguiente pregunta. Pone 3, vamos a responder rápidas cada una. Cristian Prado, ¿cuáles son las razones principales para no convocar a Byron Castillo? Este tema de Byron Castillo... Vas a tener que sentarle a Gustavo Alfaro para que te conteste eso, porque yo... Decisiones de él. No, decisiones de él. Y si yo me pongo a contestar... Pero el tema de Castillo, la gente, hijo de pucha, me mandó 10,000 preguntas de... Es que Barcelona es un fenómeno social gigante. Cualquier cosa que sea cerca de Barcelona, si es que no estuviera el Quito Díaz, sería exactamente lo mismo. Si no estuviera Mario Pineda en la nómina, sería exactamente lo mismo. Pero yo no puedo dar una explicación de por qué no se convoca. Tendría primero que dar una explicación de por qué no se convoca a 80 jugadores. Que a ti te puede gustar o a la persona que está allá le puede gustar, etcétera, etcétera. Alfaro maneja la convocatoria solo. Alfaro maneja 100% la convocatoria. Incluso cuando a mí me dice voy a jugar con Pepe, Paco, Luis, adelante. Y tú dices, pucha, a mí me hubiera gustado que no sea Paco, sino que sea Jacobo. ¿Te lo callas o se lo dices? No, me callo. Me callo y tampoco le puedo achacar después con el periódico de lunes porque me parece que eso es otra cosa. Eso es otro. La misma pregunta tenía 2 más. ¿Cuál es la razón principal para llamar a jugadores que no vienen siendo titulares en sus equipos? Ya es lo que hablamos en el caso. Hablamos de Moisés Caicedo, hablamos de Ángelo Preciado. Es decir, hoy me hubieran matado si esos jugadores no estaban en la convocatoria antes del partido con Brasil. Hoy es más fácil decir, no, es que no debían estar porque esto, porque el otro. Era la fórmula que venía funcionando. Este chico Plata es lo máximo y no sé por qué lo meten tarde. Gonzalo viene arrastrando una dolencia en su rodilla ya en el partido con Perú le costó, le golpearon muchísimo y tuvo que salir, acuérdate, salió re patojo, perdón, el partido con Colombia, salió re patojo. Viene arrastrando, entonces no vino haciendo el trabajo regular con la selección esos días. Entonces el miedo era, no me aguanta 90 minutos, mejor pongámosle cuando necesitemos un revulsivo y todo. Pero, porque es lo máximo. Sí. Siguiente. Darwin, si toda la gente se queja de la deficiencia de la calidad de la transmisión de los partidos del canal del fútbol, ¿por qué sigue con el contrato de derechos con ellos? Porque es un contrato heredado. Es un contrato que se hizo a finales del 2018. A finales del 2018, además, pocos meses antes de la elección, donde se terminaba. Y es un contrato que lo firmaron son 3 contratos. El uno por 4 años de eliminatoria, el otro por 2 eliminatorias, el de ¿pasará tu administración con el canal de fútbol? A ver, nosotros estamos exigiendo mejoras y estamos... ¿Cuáles son los problemas? No, yo creo que, a ver, es evidentemente un canal que recién empezó con estos contratos. Es decir, no es una estructura que viene de años, con mucha experiencia, con mucha infraestructura, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que se está haciendo camino al andar, pero... ¿Pero de qué se queja la gente? Me parece que de las transmisiones, de que por momentos se pixelan las imágenes, sobre todo la gente que lo ve en YouTube. Y es que también hay que entender nuestro internet no es el mejor internet hay que ver que estás robando wifi del vecino. Algunos momentos de que aparece un anuncio en la mitad de la pantalla, que también son cosas que no Pero si deberían estás robando wifi del vecino, no, tampoco te estarás quejando. Pero es un tema que hay que pulir, para bien o para mal. Es decir, o mejora o va a tocar ver qué hacemos. Pero fueron contratos heredados y son contratos que tienen salidas bastante complicadas. Siguiente. Pregúntale esto a ver qué tan valiente es. ¿Quién le manejó el Troll Center durante la campaña para ser elegido como presidente y cuánto le costó? Hijo, ¿y ahora? ¿Qué le contesto? Dice que tengo que ser valiente. Pagó Fidel, tienes que decir. No tengo Troll Center, no sé ni cómo funciona esa vaina. No soy activo en Twitter, no me ves que ni siquiera escribo. Leo algunas veces para ver un poco qué le están diciendo a mi mamita. Pero no soy activo en Twitter y menos Troll Center. No estoy ni siquiera al tanto de que haya habido un Troll Center a mi favor. Última pregunta. Felipe Sánchez, ¿qué opina de la ocasión en la que Miguel Loor dio un cheque para que Barcelona no sea sancionado? Que fue un error. Estás de buena fe, pero fue un error. Me parece que los dirigentes no estamos para eso. Es decir, muchas veces es 5:50 de la tarde el viernes y tienes un equipo que está sancionado y que no tiene la plata y que de dónde consigue y todo eso.
y hay un partido que no se va a jugar y ya sabes, cuando es Barcelona es 100 veces más grande el problema y hay un partido que no se va a jugar y como dirigente te cuestionas, ¿qué hacer? Y por otro lado tienes que estar muy seguro de que al hacer algo así quizás lo que haces es seguir fomentando la irresponsabilidad financiera de los equipos. Yo creo que fue un error y me animo a decir que fue un error de buena fe por salvar el momento del espectáculo y porque un partido no jugado de Barcelona, menos 3 puntos, sanción, etcétera, etcétera, habría sido un gran problema para la Liga Pro que él dirige. ¿Cuál es el clásico del Ecuador? ¿Liga Barcelona o Barcelona-Emelec? No, yo creo que no hay un clásico del Ecuador. Yo creo que hay un clásico del Astillero, que es el partido más importante que se juega en el país por la rivalidad que hay. Y yo creo que hay un partido que ha ido creciendo en importancia, que es Liga Barcelona, pero que no tiene esos ribetes de rivalidad de patio como son los clásicos. Tú ves. Y dices, pero de eso es un derbi. Sí, pero termina. Sí, puede ser más como un Real Madrid-Barcelona, que ya es una cosa que es ¿Qué es un Real Madrid-Barcelona en el Ecuador? Es que todos tenemos un equipo que nos gusta más que el otro. La Liga Barcelona es un Real Madrid-Barcelona. Pero realmente y un Barcelona Emelec, que es un Atlético Madrid. Es un Boca River, es un Newell's Rosario Central, es un derbi. Es un Independiente Racing. Es un derbi. Es un lío del vecino que se jode con el vecino de al lado. Porque entonces el uno es Independiente. Entonces no es el clásico del Ecuador. Y yo creo que la palabra clásico... Te van a sacar la puta por esta tía, mira. Pues, así que no tenemos forma de salir bien de esto. Yo creo que la palabra clásico encierra mucho esa rivalidad de barrio, de patio, de cargarse, de todo. Yo creo que había mucho más tintes de clásico en el Liga Quito. Sí. Que en el Liga Barcelona. En el Liga Aucas también hay un poquito de esa mística. Sí, el Liga Barcelona es un partido, quizás es el partido, por los logros de uno y otro, es el partido más importante que tiene el Ecuador, pero yo no le llamaría clásico porque para mí el clásico, o como yo crecí en el fútbol, clásico tiene eso de... Esa palabra da miedo. No vas a volver a invitar a Lenín Moreno a los partidos de fútbol. Mira, Lenín Moreno es una persona que conmigo se portó muy bien. Y no te hablo de cosas fuera de lo normal, sino de las cosas que el fútbol necesita del gobierno permanentemente, y creo que es un gran aficionado al fútbol. ¿Lo vas a seguir invitando? Es que, a ver, yo espero ya no tener que invitar nunca más. Se habla de los invitados del presidente de la federación como una lista VIP. O sea, se puso de moda el tema VIP con el tema de las vacunas. Aquí mismo se fraguó todo eso. No, las vacunas no se fraguaron. Aquí se fraguaron las denuncias. La investigación. Claro. Pero bueno, no tiene nada de malo los invitados al fútbol. ¿En pandemia? En pandemia no. Siempre y cuando estén dentro de las medidas que se aprobaron, de los protocolos que se aprobaron y de los números que se aprobaron. Pero tú invitaste a Lenin. Yo invité a Lenin. ¿Personalmente? Sí, personalmente. Y le invité al presidente Lasso y invité... me parece que eran 16 personas más del entorno de su gobierno, algunos ministros de Estado, gente que me colabora con cosas, gente que... ¿Qué necesita el fútbol del gobierno, dijiste? Es que, por ejemplo, seguridad. Tú siempre necesitas seguridad, necesitas de la policía, necesitas aduanas. Mañana entra el VAR al partido, necesitas de la gente en la frontera. No es que estamos pagando Pagando favores. Pagando favores. Sino que es un reconocimiento a la gente que nos ayuda y que con su ayuda hace fútbol día a día. Entonces, en la lista de invitados VIP, pero si en la lista de invitados VIP está en la cámara, si hay 2 cámaras que filman la suite. En este partido no hubo nada que festejar, pero habrás visto en el partido anterior que me sacaban a mí saltando así cuando hacía un gol Ecuador. Entonces, no hay nada que ocultar. Algún día voy a dejar de ser tan cholo como para que el señor Egas me mete en sus listas VIP. Y entonces, y es que hoy, con lo que está pasando en la pandemia, Luis Eduardo, la reunión donde tu suegra tiene una lista VIP, porque no les puede invitar a las tías y etcétera, y si te invita a vos, eres VIP. Entonces, el fútbol siempre ha tenido sus invitados. De hecho, yo terminé con algo que se hacía en administraciones pasadas de emitir hasta 3,000 cortesías al estadio. ¿Cuántas emites? No, la última vez que pudimos emitir para partidos amistosos, invitamos, me parece que fue a 400 personas. Pero este partido, los protocolos de pandemia nos permitían, y ya tengo el dato exacto para poder darles, nos permitían 482 personas en el estadio. De esas 482 personas, me parece que son
140 y tantas que van a la cancha. Es decir, 22 jugadores de un lado, 22 jugadores del otro, técnico, suplentes, árbitros, equipo técnico, pasabolas, delegados de seguridad, etcétera, 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 etcétera. De ahí tienes otras, me parece que eran 80 personas que pueden ir a la zona 2 y me decían que ha habido personas sin PCR. La zona 2 no exige PCR. La zona 1 sí. Las 150 personas, PCRs cargadas al menos hasta 72 horas antes del partido. Tienes que subir a la plataforma de Conmebol esas PCRs y te autorizan el ingreso. De ahí tienes las personas zona 2 que tienen que cumplir con el uso de mascarilla, con la desinfección de manos y todo, pero no tenían una PCR obligatoria. Ahí, dentro de ese grupo, la asociación miembro se permite un grupo de invitados, 60 invitados. Invitamos, como te digo, 17 personas del gobierno, invitamos presidentes de asociaciones y clubes, invitamos algunos auspiciantes, ese es otro pool de gente de temas comerciales. Y estábamos dentro del grupo de gente que se puede. Ahora, hay algo que decir, ¿no? Se tiene que decir algo porque... Claro, no, es que la gente porque que está... cuando te mandan sacando del estadio por quedarte viendo un partido que no debes quedarte viendo, hay que decir algo. Ya, la señora Obando ya pasó y tú que estás robando wifi viendo el fútbol, algún día llegarás a la lista VIP del señor Egas. Agradecerte por este espacio. Creo que hemos hablado de todo dentro de mis modestos conocimientos deportivos. Espero que esta entrevista haya servido para conocer un poco más cómo estás manejando el fútbol, por qué estamos valiendo carpeta, que dices que no, que ya mismo, que aguante un chance. Ojalá levantemos vuelo. Bienvenido siempre. Gracias, Luis. Un gusto haber estado contigo acá. Ojalá el domingo sea el día en el que nos sintamos orgullosos. Entonces ya habremos valido. Ya sabremos el resultado con Venezuela y estaremos a horas de jugar otra vez con Perú. En la Copa América de Brasil. Perdón, un gusto conversar contigo y un gusto sobre todo ver el fútbol desde quizás un lado un poco distinto al que se lo ve siempre en la prensa deportiva, ¿no? Pero gracias porque es un gusto siempre estar aquí. El placer ha sido mío. Bienvenidos al Castigo. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es.